blanco comanda el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. Eso ya que puede declarar El santo, montado en su caballo blanco, comanda el ejército del cielo de ángeles, aleluya. de ángeles. Cuando alguien puede levantar su mano en señal de victoria y decir: mi rey comanda. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 10. Aleluya, no cese de adorarle. Qué hermosa es la presencia del Señor. Amén. Y ahí, si usted lo tiene, Lucas capítulo 10, versículo 38, una historia que todos conocemos, que es muy famosa porque eran gente amada por Jesús. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra: Jesús visita a Marta y a María. Y dice la palabra de Dios, ¿ya lo tiene conmigo? Ahí está también el proyector. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Mira, a mí me llamó la atención porque dice la palabra del Señor que Marta recibe a Jesús en su casa. Entonces la dueña de la casa era Marta, aquella que estaba afanada, ¿verdad? Y dice la palabra, ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Como yo le decía, a mí me llama la atención que Marta recibe a Jesús en su casa. La palabra lo está enseñando y se supone que si alguien recibe a otra persona en su casa es porque tiene la potestad de hacerlo, ¿verdad? Si usted tiene a un hermano, a un hijo, pues ese hijo tiene que pedirle primero permiso, o ese hermano tiene que pedirle primero permiso. Así que yo asumo que la casa era de Marta. Y me llama la atención porque aquella mujer que decide recibir a Jesús estaba afanada y turbada, algo que ocurre mucho hoy en día. Y miren, me llama la atención porque Ana siempre le escribe a las personas que llegan a la iglesia, que están por venir, y Ana me ha dicho: pastora, aquella persona venía, pero ahorita no viene porque está desanimada. Pasó tal cosa, pasó esto. Y yo digo, yo he escuchado muchas razones para desanimarse, pero esa en específico, Ana, qué raro. ¿Cómo la gente deja de venir a la iglesia? ¿Cómo la gente se desenfoca tan fácilmente porque se desanima? ¿Cómo la gente se desenfoca tan fácilmente porque quizás se le armó un problema en su familia? Porque quizás el esposo, la esposa está diciéndole: me quiero divorciar. Quizás el hijo anda en malos pasos. Quizás tuvo una discusión, no sé, en su trabajo. Algo pudo acontecer y esa persona se desanima. Y lo primero que hace es alejarse de Jesús. Porque si usted no lo sabe, cuando usted decide desanimarse, porque eso es una decisión, o yo me quiero quedar en el suelo, o yo decido levantarme. Entonces, si yo me desanimo y me quedo en ese estado, es porque yo lo estoy decidiendo. Y me llama la atención porque cuando más yo lo necesito, es cuando más decido alejarme de Él. Cuando más yo necesito a mi Señor, es cuando más yo decido hacerme a un lado. Y es algo tan erróneo, porque cuando más en problemas estamos, cuando más en desorden estamos, es que tenemos que venir a la iglesia. Pastora, pero es que usted no sabe, quizás yo me di un traguito por allá afuera. No importa, ven a la iglesia. Pastora, pero es que discutí. No importa, ven a la iglesia. Pero es que, pastora, me fui a los golpes. No importa, ven a la iglesia. La palabra del Señor enseña en Génesis 1 que en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía, pero aún así el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aún así dice la palabra que lo primero que Dios hizo fue separar la noche, fue separar las tinieblas, y creó Dios la luz, creó Dios el día y creó Dios la noche.
noche ven a la iglesia en desorden, que el Espíritu de Dios puede separar todo. Amén. Entonces, decidimos alejarnos, decidimos desanimarnos en un momento cuando más lo necesitamos, cuando más necesitamos acercarnos al Maestro. Y fíjese, aquí me vuelvo. La palabra de Dios enseña que Marta estaba sirviendo, porque ella le dice: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dígale al que está a su lado, servir es bueno. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta estaba haciendo algo necesario, algo que era bueno, algo que en ese momento estaba haciendo quizás falta. Marta quería darle el mejor servicio a Jesús y a sus discípulos. Marta quería prepararle la mejor cena, quería ofrecerle el mejor agua. Pero en ese preciso instante, la mejor parte no era servir. La mejor parte era sentarse y escuchar al Maestro. En ese preciso momento, dile al que está a tu lado: hay momentos en tu vida que tienes que dejar lo que estás haciendo y sentarte. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que hacer una pausa y escuchar la voz del Maestro, meterme en intimidad y decirle: Padre, ¿qué me quieres decir? Padre, ¿qué necesito en mi vida? Guíame, porque sin tu dirección estoy sola. Y en ese momento la mejor parte no era estar afanada para darle lo mejor a Jesús, porque Marta quería darle lo mejor a Jesús, de eso no hay duda. Marta quería darle la mejor atención al Maestro. Ese momento lo que Marta necesitaba era dejarlo todo a un lado y pasar ese tiempo de intimidad con Jesús, con esa persona que dijo: yo, a mí me van a quitar. Hay que aprovechar el tiempo de intimidad, hay que aprovechar el tiempo de la visitación, porque usted que conoce la intimidad de Dios, usted que se ha metido con Dios, sabe que hay momentos que nunca más se van a regresar. Hay momentos en los que usted dice: una presencia tan hermosa, disfrútatela, gózatela, porque quizás nunca más la vuelvas a disfrutar. Hay momentos donde Él decide visitarte y quizás nunca más lo vuelva a hacer de esa manera en la que la hizo en ese momento. Hay momentos en el que Él quiere ofrecerte un milagro, darte un milagro, concederte un milagro, pero si estamos desanimados, si estamos muy afanados, no lo vamos a recibir. Y mire esto, dice la palabra de Dios que Jesús estaba en aquel lugar. Y yo creo que la palabra que Jesús, usted lee la Biblia, usted ha leído los evangelios y usted sabe que todas las parábolas, todas las enseñanzas, todo lo que Jesús habló nunca se repitió. Entonces eso me hace entender que lo que Jesús iba a hablar en ese momento era importante, ¿verdad que sí? Jesús no lo iba a repetir en la casa de Lázaro, quizá no lo iba a repetir en la casa de Pedro. Era necesario sentarse y escuchar. Hay palabras que nunca más se van a volver a repetir y hay que sentarse y escuchar y analizarla y escanearla y comerla, digerirla. Y mire esto, ay Dios mío, le di algo aquí. Dice la palabra del Señor que Marta viene y le dice, enojada, porque Marta viene y le está diciendo: Señor, ¿a ti no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella va enojada, ¿verdad que sí? Nosotros que somos latinos sabemos que allá había un poquito de enojo. Dile que me ayude, no te da cuidado. Pero hay otra traducción que está diciendo: Señor, ¿a ti no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Marta estaba enojada, Marta estaba cansada, Marta quería que María se levantara y que se pusiera a trabajar también. Y como ella sabía que Jesús la amaba, porque la palabra de Dios enseña que Jesús amaba a María, Marta, Lázaro y Juan. Como ella sabía que Jesús la amaba, ella habrá dicho: Jesús es comprensivo. Me imagino que ella en su lógica ha de haber dicho: Jesús le va a decir: levántate y ponte a ayudar a tu hermana como buena mujer que debe ser, como es el orden. Ayúdala como corresponde, ayúdala a servir a los demás. A final de cuentas le estaban sirviendo a Jesús. Y quizás Marta dijo: pues Él la va a enviar. Y mire esto, Marta estaba enojada. Señor, dile que se levante, dile que me ayude, dile que me asista.
Y Jesús sorpresivamente le responde con una voz de amor, porque cuando nosotros miramos la respuesta de Jesús y le dice: Marta, Marta, Jesús no estaba molesto. Jesús le responde con esa voz de amor y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Dile al que está a tu lado: afanada y turbada. Si es varón, dígale: afanado y turbado. No nos confundamos. Amén. Y mire, aquí quiero hacer una pausa, porque es muy común que hoy estemos en un estado de ansiedad, y que ese estado de ansiedad luego nos lleve a un estado de turbación. Es muy común estar hoy ansioso y mañana estar turbado, porque no es lo mismo. Por eso Jesús le dice: afanada y turbada con muchas cosas está. ¿Qué quiere decir afanada? Afanada quiere decir poner mucho énfasis, poner mucho empeño e interés a un trabajo o tarea. ¿Cuántos de los que estamos aquí no lo hemos afanado? Pues el pastor ha contado que yo limpiando la casa afanada, me han agarrado a las 2 de la mañana y pues la presión se me ha bajado y para el baño he tenido que ir a vomitar. ¿Cómo yo he estado? ¿Por qué? Porque le estoy poniendo mucho interés, mucho empeño a algo que sinceramente puede esperar. No tengo por qué afanarme. Entonces, afanada quiere decir, quiero que usted se lo aprenda, porque el afán va a venir a tocar su puerta. Usted tiene que aprendérselo. ¿Qué quiere decir afanada? Poner mucho énfasis, empeño, interés a un trabajo o una tarea. Ahora, ¿qué quiere decir turbada? Turbado quiere decir confundido, desordenado, desconcertado, despistado o desorientado. Entonces, eso me hace entender que el afán que Marta tenía por servir, el afán que Marta tenía por darle lo mejor al Señor, por darle una buena impresión a sus invitados, el afán que Marta tenía porque María la ayudara, ese interés tan excesivo que a veces usted y yo les ponemos a las cosas, estaba llevando a Marta a otro nivel, que ya no era el afán. Ese afán que Marta tenía por dar lo mejor la estaba llevando a entrar en un estado de turbación. Diga conmigo: turbación. ¿Por qué? Porque Marta ya estaba entrando en un estado de confusión. ¿Cómo así, pastora? Era a Jesús a quien Marta tenía allí. Y Marta conocía el poder de Jesús. Entonces, el afán que Marta tenía por darte la comida, por servirte, por darte lo mejor, por impresionarte, le estaba llevando a estar despistada. Tú tienes a Jesús, siéntate y observa a Jesús. Deja el servicio, deja la comida, deja la limpieza, deja la buena impresión. A veces, iglesia, el afán nos lleva a estar turbados. Ese interés tan excesivo que le ponemos a algo nos lleva a estar despistados, a estar desorientados, a no conocer el tiempo de la visitación del Señor. Y ese afán estaba llevando a Marta a ese estado de desorientación tan grande que no se daba cuenta que lo importante en ese momento no era servirle a Jesús, aunque era bueno. Lo importante en ese momento era pasar tiempo con Jesús, era pasar tiempo con el Maestro, era sentarse tranquilamente y escuchar al Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto era lo que estaba pasando con Marta. Y aquí yo quiero hablarle algo. ¿Por qué? Porque hay gente de los que estamos aquí que a veces estamos afanados con un problema. Hay gente que está afanada por arreglar un matrimonio, está afanada por traer un hijo a la iglesia, está afanada por un trabajo. Hay gente afanada por un puesto de trabajo específico. Hay gente afanada por un ministerio. Hay gente afanada por tener un carro específico. Hay gente afanada por una situación financiera momentánea que están viviendo. Iglesia, la gente se afana por todo, ¿verdad que sí? La gente se afana por todo, la gente se afana por un cuerpo. ¿Cuánta gente no están yendo corriendo a operarse? Porque están afanadas, porque no les gusta cómo se ven. La gente se afana por un cuerpo, se afana por una talla de peso, se afana por una crítica, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío. ¿Cuántos no nos hemos afanado por una crítica?
¿Cuántos no nos hemos afanado por un señalamiento? ¿Qué es el afán? Ponerle demasiado interés a algo, recuerde. Entonces hay gente que se afana por todo. Y ese afán que a veces le damos al señalamiento que nos hicieron, ese afán que es el interés exagerado que le ponemos a algo, me lleva al lugar donde yo no voy a estar afanada ya. Yo voy a estar turbada, yo voy a estar desenfocada, yo voy a estar despistado, voy a estar confundido, voy a estar desorientado. Por eso es que usted ve gente que está pasando por un proceso y lo primero que hace es desanimarse. Y lo primero que hace es cansarse. Y lo primero que hace es que tiene la mano en el arado, pero anda mirando hacia atrás. Y el que mira hacia atrás no es digno. Entonces hay gente que está afanada, que está turbada, que está pasando por un proceso. Y lo primero que hace es cansarse. Yo no voy a la iglesia, yo estoy desanimada. No entiendo la verdad. Porque en la iglesia es donde podemos resolver las cosas. Entonces estoy tan desanimada. Y eso me hace entender lo que yo estoy estudiando, que es que el afán es ponerle demasiado interés a algo. Y estar turbado es estar desenfocado. Eso me hace entender que el proceso nunca te desanimó. El proceso nunca te desanimó. Lo que te desanimó fue el afán que tú le pusiste al proceso. Lo que te desanimó fue ese interés exagerado que tú le diste a ese pequeño problema, que Dios podía resolverlo así. Entonces a ti no te desanimó el proceso, a ti no te desanimó el problema, a ti no te desanimó la culpa, a ti no te desanimó el señalamiento, a ti no te desanimó que quizás no te saludaron en la iglesia, a ti no te desanimó el proceso, a ti te desanimó ese afán que tú tuviste en medio del proceso. A ti te desanimó que en medio del proceso tú no supiste descansar donde tenías que descansar. Ese afán que le damos, ese interés exagerado que le damos a un problema que Dios lo puede resolver, es lo que te desanima, no es el proceso. Porque si usted lee Biblia, usted va a saber que Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Diga conmigo, procesos. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces lo que me hace caminar en derrota es el afán exagerado que yo tengo en medio del proceso. Entonces, como tú empezaste a desenfocarte, como tú empezaste a estar despistado, a no poner la mirada donde tenías que ponerla, fue que llegaste en ese estado de estar turbado, en ese estado de no entender el tiempo que tú estás viviendo, de no conocer la mano poderosa que puede moverse en medio de ese proceso. Por eso Jesús habla acerca del afán y de la ansiedad y dice: no se afanen. Él está hablando, no se afanen. A Marta le dijo: Marta, afanada y turbada está. Pero más adelante dice: no se afanen, pues, diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Hay gente que se afana por todo, y mi interés es que tú no seas de ese tipo de gente que se afana por todo. ¿Qué comeremos o qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, diga conmigo, Él es mi Padre. Él es mi Padre, vuestro Padre sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites. Siempre le digo a la iglesia, en ese todo está todo. No hay nada que se quede fuera del alcance de Jesús. Todo, todo, todo te será añadido. Y con esto termino. Jesús termina diciéndole: mi amada Marta, solo una cosa es necesaria. Yo quiero que no se lo digas a nadie. ¿Cómo diría? A ti mismo. Háblatelo a ti mismo. Una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús le dijo a Marta: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparte. Escuche esto, iglesia, en otra traducción: hay una sola cosa
por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ponte en pie. A mí me llamó la atención esto, porque Jesús le está diciendo, solamente hay una cosa por la que vale la pena preocuparse. Y no es por marido, no es por mujer, no es por hijo, no es por trabajo, no es por ministerio, porque hay gente que se afana por tener un ministerio. No es por servir, solamente una cosa es necesaria por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto. Yo no sé si tú llegaste hoy a la casa del Señor diciendo, yo vengo a descubrir lo que es necesario para mi vida. Yo vengo a descubrir lo que es imprescindible en mi vida. Solamente una cosa es necesaria. Solamente una cosa es imprescindible y es la presencia de Dios.